Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a 8:45 en nuestro segmento de entrevistas. Me acompaña Gustavo Berganza y en este segundo segmento nos acompañan como invitados Nery Rodas de la bancada líder, hoy declarado independiente, y Gerson Sotomayor, abogado y analista en temas electorales. Bienvenidos a ambos, muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Quisiera comenzar con usted, diputado Rodas, pues con la declaratoria hoy de que forma usted una bancada independiente junto a otros 10 diputados del líder. La pregunta es, ¿se está descalabrando el partido líder? ¿Es el comienzo de una ruptura? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a usted, digamos, a demarcarse y a separarse del partido líder en esta ocasión? Bueno, buenas noches. Primero, gracias por el espacio, por la oportunidad. Yo no quisiera hablar puntualmente si el partido se está descalabrando o no, sino, como lo dije en la conferencia de prensa, yo creo que todas las personas, yo siempre he dicho que uno desde que nace porque trae un propósito, no nace por accidente. Y tiene etapas en la vida. Y yo creo que la etapa nuestra de poder estar dentro del partido líder terminó. Lo que teníamos que aportar al proyecto lo hicimos al 100%, comprometidos desde el día 1 hasta el día de hoy con lo que habíamos ofrecido a la dirigencia, al comité ejecutivo, a todo lo que en sí el proyecto. Y creo que cumplimos al 100%. Entonces, y creo que la vida le da a uno ciertas oportunidades, ciertos espacios, y eso es lo que uno tiene que ir aprovechando. Ahora, pero en el Congreso se separa usted de la bancada. Pero también usted va a integrar la corporación municipal junto con, con el nuevo periodo que va a iniciar el alcalde Arzú. Sí. Usted va como concejal. Sí. ¿Va como concejal independiente o va como concejal de líder o va como concejal de algún otro partido? No, yo creo que voy concejal independiente. Y les decía, para concluir el tema del porqué de la separación, lo dije en la conferencia, Guatemala cambió a partir de abril. Lamentablemente, muchos líderes de los diferentes partidos no se sentaron a ver esa lectura, qué es lo que realmente estaba pasando, qué acciones había que tomar, y se cometieron muchos errores, y por eso es de que la población hoy más que nunca ha rechazado. Nosotros los diputados, hoy comentaba con algunos amigos que hasta peligroso, porque uno en la calle ya no puede decir soy diputado porque es capaz que lo pueden linchar a uno, o sea, pero eso es porque creo que en buena forma se ha ganado por la forma en que se ha manejado el Congreso. Y hoy, con esta oportunidad que nosotros nos estamos dando, es por el clamor popular, aunque se vea y por qué no antes, pero creo que nunca es tarde para poderlo hacer. Como lo repito, después del cambio que ha habido en estos tiempos, el clamor de las personas de ser escuchados, de que empecemos. Hace un rato le estaba escuchando un tuit donde decía es importante que los diputados se pongan a trabajar. Entonces yo creo que nosotros estamos trazando una agenda legislativa, queremos de verdad abrir el espacio, escuchar a las personas, o sea, no podemos estar retirados, y como les digo, hemos cumplido con este proceso. No quise tachar si fue bueno o malo lo que hicimos para atrás, institucionales como siempre, porque uno tiene que ser institucional también, pero la población lo demanda. Y ¿Se va usted individual o se va usted con un grupo de compañeros? Habemos, al día de hoy, en la conferencia estuvimos 10 personas, la mayoría del partido líder y algunos otros que estaban como independientes del Partido Patriota, también algunos otros diputados. Pero creo que de aquí al martes fácil vamos a ver 15 personas en esta bancada. Y creo que en camino se van a venir muchos más, no necesariamente de líder, creo que de diferentes partidos. Nos hemos sentado a compartir esa idea, que es hay algunos reelectos, pero tenemos que ver también los que ya se van, por poder salir de una forma digna, que la población nos pueda medir el 14 de enero, que si valió la pena el podernos retirar. Creo que hay muchos temas en el camino, ya la diputada Nineta hablaba hace un momento del tema presupuesto, y sí queremos subirnos a eso, pero full. Como les decía, queremos armar mesas de trabajo para ver el tema de salud, educación, seguridad, para evaluar el presupuesto, lo que se hizo este año, cómo se ejecutó y qué es lo que ahora se está proyectando para poder hacer. Entonces sí, vamos a, no quisiera decir como a recuperar el tiempo perdido, pero sí a tratar de cumplirle lo más que se pueda al pueblo de Guatemala, que es lo que está exigiendo en estos últimos días. Gerson, tu lectura, ¿no? Pese a que es una bancada grande, pues algunos se van, es significativo, sobre todo después del revés electoral que sufre el partido líder.
estas, digamos, separaciones cambian de alguna forma la configuración del legislativo, se modifican las alianzas, las potenciales negociaciones. ¿Cuál es tu lectura respecto a estos cambios que estamos viendo hoy en la conformación del Congreso? Bueno, yo creo que hay varias cosas que empezar a ver. En primer lugar, creo que efectivamente, tal cual lo plantea el diputado, creo que van a tener que empezar a demostrar cambios. Lo quiero decir, conozco un poco el Congreso también, hay diputados también que pasan a este bloque también que tampoco fueron diputados que tuvieron un papel trascendental durante todo el periodo legislativo, y también hay que decirlo. Y creo que también es importante, no podemos venir y en 3 meses que faltan de este año poder corregir lo que no se hizo en más de 3 años y medio de trabajo dentro del Congreso de la República. Entonces, obviamente, también hay que analizar el trabajo integral que pueden hacer los diputados dentro del Congreso de la República. No es necesariamente el gran problema, es que pensemos que de un tiempo para acá sí, Guatemala cambió efectivamente, pero el tema es que las prácticas políticas han seguido y han continuado siendo las mismas. Okay. Entonces, tu lectura es que no se va a poder hacer mucho en el tiempo de lo que se hicieron durante 4 años. Depende, porque ahorita vienen temas importantes. Uno, ya se mencionó, lo del tema del presupuesto, pero el otro tema se abre un foco de posibilidades de negociación con cualquiera de los dos partidos que pueda, digamos, llegar a ganar la presidencia de la República. Y eso obviamente ha pasado durante todos los periodos anteriores. Pero este partido que va a llegar a la presidencia o que tiene potencialidad para llegar, uno de ellos no tiene bancada. Así es, y ahí es donde se abre, digamos, lo interesante y lo rico probablemente de las alianzas políticas dentro del Congreso, porque es cuando más puede valorarse, digamos, ya sea, depende de cómo se vea positiva o negativamente, la participación de diputados que pueden venir y en abrir espacios de negociación con cualquiera de los dos candidatos. Obviamente hemos visto que ninguno de los dos partidos ha dicho que va a recibir institucionalmente a diputados que salgan de la bancada líder, y lo han dicho públicamente. Entonces, este tema creo que obviamente el stand-by de permanecer de diputaciones independientes obviamente va a condicionar el voto en determinados espacios, en determinadas circunstancias, en algunos temas. Y esos temas obviamente van a tener que pasar por la negociación política parlamentaria, y es ahí donde se va a ver cuáles son las posibles alianzas que se puedan darse. Como puede ser que efectivamente se busquen alianzas exclusivamente para el apoyo de determinado partido, puede ser que se busquen alianzas en determinados temas y que entonces empiece la cintura política dentro del Congreso para un tema para este partido, otro tema para este partido, dependiendo de lo que se pueda hacer. Obviamente 3 meses de lo que queda, tendríamos que revisar realmente cuál va a ser el aporte de los diputados dentro de la agenda parlamentaria. Hay que recordar que todos los temas que están pendientes, si bien es cierto, hay un debate, digamos, técnico en el contenido que pueda tener, que trae estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, sí hay un determinado contenido consensuado, por ejemplo, en materia de las leyes de transparencia. Y eso puede ser que debería pasar inmediatamente. Entonces vamos a tener que ver cómo analizar y cómo responden los diputados que están independientes en este momento, hacia dónde van a encaminar su voto, pero especialmente también velar porque tampoco se repitan las prácticas políticas que normalmente han pasado en el Congreso, que también han pasado por buscar cómo llegar y entablar negocios más que buscar beneficios para un país. Diputado Rodas, en este sentido, digamos, usted como nuevo diputado independiente, ¿cuál es su meta, su objetivo? ¿A qué van a canalizar sus recursos? El segmento pasado hablamos con la diputada Montenegro, por ejemplo, respecto a la ley de contrataciones, la reforma que se plantea. Está en la mesa la ley electoral y de partidos políticos y su reforma. ¿Cuál sería el objetivo principal en el corto plazo? Sí, mire, yo creo que aquí mencionaron de 3 que están en este momento que se debería de agendar y conocer inmediatamente: las reformas a la ley electoral, que ha sido un clamor y que creo que es importantísimo para el país; las reformas al sector justicia, ley de contrataciones, que se mencionaron ya esas 3, pero que hay muchas más que se deberían empezar a discutir. La reforma al sector justicia, que fue lo que mencionó la diputada Ninette en el segmento anterior. Entonces les decía, nosotros a partir del lunes nos empezamos a sentar con diferentes sectores, que de hecho ya hemos empezado antes de tomar esta decisión, porque la idea es poder tener la puerta abierta. Muchas veces, y lo que decía Gerson es la verdad, el diputado y muchos de los que hoy estamos en esta bancada independiente
llegamos a sentarnos a recibir la instrucción, que sí, que no, y de verdad uno sale frustrado de lo que ha estado pasando en el Congreso. Para todos los que fuimos electos y fuimos diputados nuevos de esta legislatura, que se ha tachado como la peor de la historia, sale uno frustrado, porque desgraciadamente todas las ideas, lo que uno quisiera hacer, no se pueden hacer. En una oportunidad, y con esto, en una oportunidad se estaba discutiendo dentro del Pleno las reformas, en el tema de impuestos, cuando se reformó... La reforma tributaria, sí. La reforma tributaria, perdón. Y hubo uno de los diputados que tomó la palabra y magistralmente 15 minutos expuso el por qué no debería de aprobarse tal y tal y tal artículo. Magistralmente. Casi que no se pone atención en el Pleno. En esa tarde la mayoría escuchó porque tenía toda la razón. Yo me imaginé, por lo menos esto va a dar para que, en base a lo que dijo el diputado, vamos a declarar receso, vamos a convocar a los jefes de bloques, discutir en base a lo que expuso el diputado. Tristemente, solo él dijo, gracias, señor presidente, y el presidente dijo, no habiendo más discusión, vamos a votar. Y se votó y se terminó. Entonces le digo, de verdad, el tema de ser parlamentario, de llegar a discutir, no ha existido en el Pleno todos estos 3 años y lo que llevamos. Entonces, por eso les decía que los que ya vamos a estar fuera, pues no queremos pasar desapercibido y queremos, aunque sea pequeñito, no importa, pero que sea en una parte pequeña, queremos aportar. Y como mencionamos ya 3, con que se lograra aprobar una de las 3, nosotros nos vamos a sentir satisfechos que fuimos parte del logro de esas reformas que son importantes. Pero mire, Orlando, discúlpeme que le plantee esto, pero durante los 3 años que ustedes estuvieron en esa bancada, llegaban ustedes muy uniformaditos, sí, de traje negro, sí, con su corbata roja, y casi solo faltaba que les llevaran un tambor adelante. Sí. Es decir, pero ¿por qué nunca se rebelaron ustedes en ese momento? ¿Por qué no impusieron el diálogo? Mire, ¿por qué no impusieron la negociación dentro de su propia bancada? Internamente sí dejamos sobre la mesa varias posturas. Le digo, yo creo que uno dentro de los procesos va haciendo compromisos, la parte de la lealtad, la parte de la institucionalidad que le mencionaba hace un momento. O sea, no se trata también de que en este momento no me gusta y ya me voy, y mañana tampoco me gusta y me voy. O sea, yo creo que hay procesos. Y nosotros sabíamos hasta dónde podía llegar el proceso en el que estábamos. Y hubieron muchas cosas que las dejamos en la mesa internamente. Pero también tenemos que respetar, si se nos decía, jóvenes, esta es la línea, pues. O sea, no se podía hacer en su momento, ¿sí? Por eso es de que yo digo que no quisiera de aquí para atrás tachar lo que se ha hecho. Creo que ya se ha dicho públicamente, la mayoría de los guatemaltecos saben todo lo que se ha realizado dentro del Pleno, estaría de más hablarlo. Lo importante es no quedarme nadando en eso, sino es qué logramos aportar. Y como les decía, aunque sea en lo más mínimo, pero hacer un aporte en el que cuando nos retiremos, digamos, fuimos parte de eso. Fuimos parte de la aprobación de un presupuesto serio, que se discuta. Porque se han dado cuenta los presupuestos anteriores, uno que se aprobó en 14 minutos. Sí. Entonces, eso no puede seguir pasando en el país, pues. Entonces, sí queremos ser parte de esa revisión y que haya la discusión necesaria para que se puedan aprobar esas cosas. Gerson, en ese sentido, digamos, en el horizonte está el presupuesto, ¿no? A un Congreso que destacamos no tiene mucha discusión, no tiene mucho diálogo. Un presupuesto que me imagino estará condicionado o no por quién gana la segunda vuelta electoral, sobre todo si gana quien va a la cabeza sin bancada. ¿Cómo condiciona eso el presupuesto y qué nivel de diálogo podemos esperar, digamos, en cuanto a la discusión y aprobación del presupuesto, sobre todo en temas de deuda que ya destacamos anteriormente que son muy importantes? ¿Cuál es tu visión? Hay varias cosas. Uno, creo que el nivel de diálogo va a depender en primera instancia del nivel de madurez política y responsabilidad que puedan asumir los diputados. El presupuesto no le corresponde a ningún partido político que vaya a ganar a la presidencia, le corresponde a los guatemaltecos. Tenemos un presupuesto totalmente desfinanciado, no tenemos, primero tenemos un altísimo presupuesto que no somos capaces de cubrir. El gobierno, sea quien llegue, va a tener la necesidad o de subir la carga tributaria o de generar mayor endeudamiento. Una de dos. Lamentablemente vamos a tener que ver, digamos, a este Congreso poder hacer ese tipo de planteamientos, tener lo que hacer. Y obviamente, independientemente del nivel de madurez, obviamente también viene la negociación política, que es lo que sucede dentro del Congreso de la República. Y esa negociación política, creo yo que se va a dar, va a salir el presupuesto, tendría que salir el presupuesto más caro del país a un candidato que no tiene una bancada.
que no tiene operadores políticos dentro del Congreso de la República que puedan mover un presupuesto de beneficio, por una sola y sencilla razón. Un presupuesto se debe mover en torno a un plan de gobierno. Debería moverse en torno a un plan de gobierno. Y si no hay una bancada que respalde ideológicamente y técnicamente un plan de gobierno, no hay forma que un presupuesto sea totalmente equilibrado y dirigido hacia políticas de Estado estable. El gran problema que tenemos como Estado es simple y sencillamente que todos estamos pegados con chicle, con las disculpas del diputado. Por ejemplo, escucho mucho en la elocución el tema de presupuesto, pero ni un solo planteamiento técnico sobre otras propuestas legislativas que sí están en el Pleno del Congreso de la República. Por ejemplo, en el tema de la ley de probidad, de reformas a la ley de probidad, reformas, por ejemplo, a la ley de declaración jurada patrimonial, donde efectivamente sí se tiene que transparentar la declaración jurada de los funcionarios públicos, darle acceso al Ministerio Público, digamos, a las cuentas de los diputados y a las cuentas de todos los funcionarios, en las cuales hoy no se da y todavía sigue el secreto bancario. Y bueno, otros muchos temas técnicos que digamos que deberían de ser predominantes para esta discusión. Muy bien, estimado, les damos las gracias por su tiempo, un gusto tenerlos acá. Nosotros vamos a redes sociales con Juan Carlos Sandoval y nos despedimos. Adelante, Juan Carlos. Gracias, licenciado Ortiz. Vámonos a las redes, que tenemos mensajes respecto a la entrevista que acabamos de ver. Juan Carlos nos dice: el discurso del diputado Rodas es tan incongruente que raya en la insensatez, por no decir otra cosa. Francisco: quieren hacer unos meses lo que no hicieron en 3 años y medio. Orlando nos dice: no son políticos, son mercenarios. Ojalá que el pueblo abra los ojos en la segunda vuelta. Robin: frustrados los ciudadanos que no los ven trabajar, ver bancadas grandes, abstenerse de llegar a votar, es lo que nos dice Robin. Aurora: no puedo creer que este diputado ahora independiente diga que está frustrado si su bancada ha boicoteado sesiones. Gudiel nos dice: no se debería de permitir la elección a los diputados. Sí se permite que renuncien antes de las elecciones y no cambiarse de partido. Y Francisco: los diputados independientes, entre comillas, solo están viendo cómo avanza todo para ver a qué barco se suben y tratar de subirse al ganador, es lo que dice Francisco.